Hola queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos una vez más, ya vamos por el capítulo 25. Los que hayáis seguido todos estos programas, pues en fin, es para daros matrícula. Aquí tenemos el libro Comprender las Escrituras, tapa dura. Vamos hoy con el capítulo 25, con la expansión a todas las naciones. Jaime. Bueno, ya sí que queda poco, Beatriz. Bueno, quedan 2 capítulos, ¿no? 2 programas. Quedan 5 capítulos, Jaime. Se ve que no has llegado al final del libro, pero bueno, no pasa nada porque estamos aquí todos aprendiendo, ¿eh? Así que bueno, poco a poco vamos y es lo que estamos haciendo, pues es recorrer la historia de la salvación. No estamos entrando en profundidad, pero sí recorrer la historia de la salvación para que, bueno, por si os sirve y luego para que después ya vosotros pues podáis profundizar en lo que queráis. Vamos a hablar ahora del, ¿os acordáis del bautismo del etíope? Bueno, Jesús, vimos en el programa pasado que había pedido a sus apóstoles que la expansión de la buena nueva a todas las naciones. Jesús quería que el Evangelio llegase a todas partes. Y Lucas nos cuenta que un día ocurrió lo siguiente. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Levántate y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza, que está desierta. Se levantó y se puso en camino. En esto, un hombre de Etiopía, eunuco, dignatario de Candace, la reina de Etiopía, y superteniente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Bueno, es que también se cogió al profeta Isaías, pero bueno, Etiopía, ahora vamos a ver por qué. Etiopía era un país de África, era un país civilizado y rico. Bueno, hay una tradición etíope muy antigua que dice que los gobernantes etíopes descendían de la unión entre el rey Salomón y la reina de Saba. Bueno, entre los etíopes había muchos judíos que se habían ido allí a vivir. Y es posible que el tesorero de la reina conociera la religión judía pues, por todos estos judíos de la diáspora. Bueno, pues un eunuco, por su condición, no podía ser ni judío ni prosélito. O sea, no podía ser judío y tampoco podía ser prosélito. El prosélito era aquella persona que adoraba al Dios verdadero, que conocía las escrituras hebreas, pero que no había sido circuncidado y que no guardaba toda la ley de Moisés. Bueno, pues el eunuco no podía convertirse al judaísmo por su condición de eunuco. ¿Y qué leía el eunuco? Leía a Isaías. Qué menuda lectura, Isaías, que lo leemos nosotros y como el eunuco tampoco entendemos nada. Pero ¿por qué estaba leyendo a Isaías? Porque Isaías había prometido un lugar en el reino de los cielos para todo el mundo, incluso para los eunucos. ¿Por qué los eunucos no podían ser judíos? Bueno, pues porque lo prohibía la ley. Y en cambio Isaías había prometido un lugar en el reino de los cielos para todas las personas y también para los eunucos. Vamos a leerlo. Porque esto dice el Señor, a los eunucos que guarden mis sábados, elijan lo que me complace y mantengan mi alianza, les daré dentro de mi casa y de mis muros parte y renombre mejores que hijos e hijas. Les daré nombre eterno que no será borrado. Bueno, veis que la expansión a todas las naciones no es desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, porque Él tiene que venir pero ya desde el Antiguo Testamento se busca la conversión del mundo entero, desde el principio. O sea, desde el principio Dios quiere llamar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las personas del mundo entero.
Por eso muchas veces cuando una persona dice es que yo no encuentro sitio en la iglesia está llamada a acoger a todas las personas. Otra cosa es que la iglesia diga esto, bueno, tienes que cambiar esta forma de vida, tienes que cambiar para poder entrar en comunión con Cristo. Eso es distinto, pero la acogida y el amor es para llevarlo a todas las personas. Y ya lo decía Isaías. ¿Por qué estaba leyendo el eunuco en voz alta? Porque en aquella época era normal que las personas leyeran en voz alta, y yo lo entiendo, porque yo cuando leo en voz alta me entero mucho mejor que si leo en voz alta. Incluso era normal cuando leían solas, y por eso Felipe pudo escuchar lo que el etíope estaba leyendo. Le dijo entonces el Espíritu a Felipe: acércate y ponte al lado de ese carro. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Rogó entonces a Felipe que subiera y se sentase junto a él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad? Ya que su vida es arrebatada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, esto que hace Felipe yo creo que lo deberíamos utilizar nosotros para hacer un examen de conciencia, porque mostrar cómo Jesús llevaba a cumplimiento las Escrituras era el argumento más eficaz de los primeros cristianos, y desde luego debería ser el nuestro. O sea, el eunuco está leyendo un pasaje de Isaías y le pide a Felipe que le explique de quién están hablando, y entonces Felipe le habla de nuestro Señor Jesucristo y le anuncia todo el Evangelio de Jesús, le anuncia la buena nueva, le anuncia quién es Jesucristo, por qué ha venido al mundo, que ha venido a salvarnos, y al eunuco le late el corazón, porque nos hemos alejado tanto hoy de la palabra de Dios. Si nosotros anunciáramos la palabra de Dios en vez de lo que pensamos y de lo que no pensamos y de lo que tal, haríamos que a las personas les latiera el corazón. Cuando una persona anuncia la palabra de Dios hay conversiones. Yo eso lo he visto, lo llevo viendo durante muchos años, que das una clase de Biblia y hay personas que llegan a la clase de Biblia que no sabes de dónde vienen y se convierten, y la gente se extraña. Pues no te extrañes. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, ya lo decimos, una palabra: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios penetra el alma, y a veces predicamos con unas cosas tan raras. Pero si es que lo único que nos pide el Señor es que hablemos de Él, y que hablemos de la buena nueva, y que hablemos de su amor, y que hablemos de la salvación. Y esto es lo que hace Felipe. Y fijaos lo que ocurrió. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, Felipe, que se conoce el Antiguo Testamento de memoria, que sabe que según la ley los eunucos no pueden entrar en el reino de los cielos, y le pregunta, y después de haber hablado de nuestro Señor Jesucristo, de la buena nueva, de explicarle lo que decía Isaías, le dice el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Puf! Imaginaos a Felipe, en ese momento tiene que tomar una decisión. Está en el quinto pimiento. Le ha llevado ahí el Espíritu Santo, que le ha arrebatado y le ha plantado ahí. No puede consultar ni a Pedro, ni a los apóstoles, ni a nadie. ¿Y qué hace Felipe? ¿Había algún impedimento para que un etíope se convirtiera al cristianismo? Recordad que está naciendo el cristianismo. Todavía no sabían si ser cristiano implicaba hacerse primero judío.
porque no lo o sea, estaba todavía en ebullición, no tenían ni idea. Y Felipe, ¿había algún impedimento? ¿Había algún impedimento en que esta persona eunuca de alta posición, culto, que estaba al servicio de la reina, que leía Isaías, que quería entender, que no entendía nada, porque como todos necesitamos a alguien que nos lo explique? ¿Había algún impedimento para decir, yo quiero seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se tenía que hacer antes judío? ¿Y qué le pasa a Felipe? Pues Felipe dice, vamos a ver, a mí me ha puesto aquí un ángel. Me ha llevado el Espíritu, porque si nosotros dejáramos que el Espíritu nos guiase como a Felipe, haríamos milagros día y noche, porque no haríamos otra cosa. Le ha llevado el Espíritu. ¿Cuántos de vosotros cuando rezáis y tal no notáis cómo el Espíritu os lleva y os lleva a hablar con personas con las que nunca hubierais hablado y os lleva a hablar de Dios? Bueno, pues a Felipe le ha llevado el Espíritu. Y claro, Felipe pues piensa, pero ¿qué es lo que impide que este etíope se convierta al cristianismo? ¿Qué es lo que lo impide? Me está cayendo aquí el Espíritu Santo. Ya desde todo el Antiguo Testamento se va anunciando el reino de los cielos, donde habrá cabida para todos. Seguro que Dios está deseando que este etíope, que este eunuco etíope se bautice. Y fijaos lo que pasó. Mandó detener el carro y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el agua, y le bautizó. Pues esta era la primera vez que un gentil era bautizado. Y el hecho de que este gentil fuera un etíope tenía un simbolismo riquísimo, porque para los romanos Etiopía representaba el lugar más lejos de todo el mundo conocido. De hecho, era para ellos el confín de la tierra. Y Jesucristo había dicho: anunciad el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y Felipe había sido guiado hasta el etíope por el Espíritu Santo, por lo cual era un signo clarísimo, era un signo que los apóstoles no podían ignorar. Era un signo de que la predicación del Evangelio a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, había empezado ya. Es impresionante. Y además con un etíope, con un eunuco. Perdón, además de con un etíope, con un eunuco, o sea, con una persona que en principio no tenía cabida en el reino de los cielos. O sea, es que es impresionante. Y vámonos ahora con Saulo. ¿Os acordáis de Saulo? Habíamos hablado del martirio de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, y os acordáis que habíamos dicho que Esteban fue apedreado y que sus ropas las dejaron a los pies de un tal Saulo. Saulo, que aprobaba el martirio de Esteban, que aprobaba la muerte de Esteban. Bueno, pues aquí nos trasladamos también nosotros con el espíritu del bautismo del etíope a Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Volvemos a Jerusalén. Pues que en Jerusalén era cada vez más peligroso ser cristiano, era peligrosísimo. Después de la muerte de Esteban, las autoridades habían decidido terminar con todos los cristianos. No, ya lo habíamos dicho, no los podían soportar. Estaban de los cristianos hasta el moño. Seguían anunciando a nuestro Señor Jesucristo, seguían haciendo milagros. ¿Y a quién ponen al frente de este cometido? Ponen a Saulo, el que había aprobado la ejecución de Esteban. Bueno, ¿quién era Saulo?
Saulo era judío, pero Saulo a la vez era ciudadano romano. Saulo había nacido en Tarso. Tarso era un puerto de mar al noroeste del Mediterráneo, en Cilicia. ¿Qué significa que fuera un puerto de mar? Significa que era una ciudad donde iban y venían millones de personas, miles de personas. Entonces, pues era una ciudad donde se hablaba de muchas cosas, porque se traían noticias de todas partes. Saulo se formó, sus primeros años de formación fueron en Tarso, pero como buen judío se fue a estudiar a Jerusalén. ¿Con quién estudió? Con Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más conocidos de aquella época. ¿Y qué le pasó a Saulo? Que Saulo, cuando terminó de estudiar, tenía todos los estudios como buen judío, se conocía las escrituras hebreas de cabo a rabo, como dicen ahora, y además tenía una formación impresionante en la literatura y en la filosofía griega. Por lo tanto, Saulo era la bomba, o sea, era impresionante. Es que era un hombre culto, era un hombre que podía hablar a cualquiera, porque era ciudadano romano, eso le daba una autoridad muy fuerte, estaba perfectamente formado en el judaísmo, conocía a todos los filósofos griegos, conocía toda la literatura griega. O sea, Saulo era la bomba. O sea, Saulo era es que no sé con quién compararlo, pero bueno, Saulo seguramente querría llegar a ser un buen rabino, porque era un buen judío, pero en aquel momento los jóvenes tenían que aprender algún tipo de oficio, o sea, tenían que también estar preparados por muy rabino que quisieran ser, para el mundo. Y Saulo lo que hace es aprender a fabricar tiendas. Para eso él siempre iba a tener trabajo, porque teníamos a todo el imperio romano conquistando, viajando, y necesitaban tener las tiendas luego para acampar. Saulo era un apasionado devoto de la ley de Moisés. Él, vamos a ver, y esto yo quiero que es algo que entendáis bien, él perseguía a los cristianos, pero perseguía a los cristianos por su celo, porque él amaba la ley de Moisés, porque él creía firmemente en Dios, porque él era un judío de los de verdad, que cumplía la ley, que quería dar su vida por la ley. Y llegan estos cristianos, estos seguidores de Cristo, que encima eran judíos al principio, la mayoría, y que van más allá de la ley, y él no lo podía permitir. O sea, él era un cumplidor, pero en el buen sentido de la palabra. Y los cristianos le volvían loco. O sea, es que le parecían verdaderos herejes, que tenían que ser castigados con la pena de muerte, porque eran unos blasfemos, hasta el punto de que la Biblia nos dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, que iba de casa en casa, que apresaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. O sea, que fijaos, ese era Saulo. Saulo le mandan a Damasco, porque conoce que oye hablar de que allí hay discípulos de Jesús, y él quería acabar con ellos de una vez por todos. Él, podríamos decir, de buena intención, no podía concebir que las personas se alejaran de la ley y siguieran a Cristo, que para él era un blasfemo. Así que Saulo se dirige a Damasco a matar cristianos, a matarlos, o a llevarlos a la cárcel, o a lo que fuera. Pero Jesucristo tenía otros planes para él. Mientras se dirigía allí, al acercarse a Damasco, de repente le envolvió el resplandor de una luz del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Respondió: «¿Quién eres tú, Señor?».
Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que la acompañaban se detuvieron estupefactos, puesto que oían la voz pero no veían a nadie. Se levantó Saulo del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Le condujeron de la mano a Damasco. Bueno, de aquí, Jaime, es impresionante porque te dice, ¿por qué me persigues? Y esto hablábamos también en el programa pasado de la Iglesia, que es que cuando uno habla mal de la Iglesia, cuando uno persigue a un cristiano, está persiguiendo al verdadero Jesucristo, o sea, está persiguiendo a Jesucristo. Y Saulo... Jesús aparece a Saulo porque Jesús conocía el corazón de Saulo y Saulo adoraba a Dios, Saulo buscaba a Dios y Jesús se presenta ante él. Es una historia apasionante la de Saulo, que vamos a continuar con ella en el programa siguiente, pero yo no sé si tú quieres comentar algo. O sea, adoraba a Dios pero de la manera equivocada, ¿no? Bueno, no, fíjate, no. No. De manera incompleta. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Saulo estaba en camino, todavía no había tenido un encuentro con Cristo, que lo acaba de tener aquí. Le faltaba el encuentro con Cristo. Y en la vida de Saulo hay dos vidas, o sea, la de antes del encuentro y la de después. Pero porque él llevaba en el corazón todo lo que llevaba, pudo convertirse en el apóstol de los apóstoles tras tener un encuentro con Cristo. O sea, todavía su religión no había llegado a plenitud. Bueno, Jaime, pues si te parece, lo dejamos aquí ahora, este programa, y ya en el programa siguiente vamos a hablar de la conversión de Pablo. Simplemente decir que hemos visto que se bautiza el eunuco y ahora para llevar el Evangelio a todas las naciones, el Señor se sirve de Pablo, que era una persona que podía llegar a todas las naciones por la cultura que tenía. Sí, o sea que Pablo, lo que veo con este capítulo es que la Iglesia es para todo el mundo, ¿no? Para el eunuco, o sea, para Pablo, todos. para todos. Absolutamente para todos. Hasta para ti y para mí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado y os esperamos en el próximo programa. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.